Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Es una buena estrategia que el gobierno modere las reformas ante un mal escenario económico? ¿En qué posición queda la reforma laboral y la constitucional tras el realismo sin renuncia anunciado por la presidenta? De esto y más conversaremos con el economista y vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Manuel Riesco. Ahí ustedes lo pueden ver. Y en el segundo bloque, junto a nuestro panel La Voz de las Nuevas Generaciones, compuesto esta vez por Karina Delfino, Felipe Cuevas y Pablo Paredes, abordaremos el cónclave que realizará la nueva mayoría el 3 de agosto. ¿Podrán el gobierno alinear a los partidos tras el programa? Soy Francesco Gazzella y aquí comienza Cadena Nacional. Bien, comenzamos Cadena Nacional. Manuel Riesco, primera pregunta. Realismo sin renuncia. Cuando usted escuchó esa frase, esa idea, ¿qué fue lo primero que se le vino a la cabeza? Buenas noches. Buenas noches. Es una idea complicada en las actuales circunstancias, porque a nuestro entender lo que es necesario tener como trasfondo a cualquier decisión política es el hecho que el país está viviendo una crisis política que es la más grave que ha tenido desde el retorno a la democracia, por una parte. Y en segundo lugar, esta crisis política, a diferencia de todas las anteriores que hubo durante el periodo de transición, no ha sido provocada por una suerte de pataleta de los llamados poderes fácticos, sino que ha sido provocada esta crisis política por la indignación ciudadana masiva por la cantidad de problemas que se han acumulado a lo largo de 20 años, por la cantidad de injusticias que se han acumulado a lo largo de 20 años y que el sistema político no ha sido capaz de enmendar, enderezar, resolver. O sea, más que nada las amparaba. Algunas son heredadas de la dictadura, pero otras son de propia factura de los gobiernos democráticos. Interesante su lectura, porque finalmente muchos dicen que el realismo sin renuncia tiene que ver con que el gobierno calculó mal y estamos creciendo menos. Pero usted me está diciendo, ojo, esto es lo que pasa por la aprobación de la presidenta, por la aprobación del gabinete, la gente como ve este gobierno, esta clase política, y eso hace que no se pueda gobernar. Un poco eso, ¿no? Más que lo económico, puede ser. Por supuesto, sí. El problema que hay es que la crisis política afecta a todo el sistema político. Si aquí se dice que la presidenta, por ejemplo, ha sido muy afectada por la crisis política, y eso es verdad. Su aprobación ha bajado, digamos, hasta un 27%, sí, 26%. Pero si uno ve los partidos políticos, la oposición, por ejemplo, tiene una aprobación de 13% en las mismas encuestas. Es decir, no es que sea la presidenta o la coalición de gobierno la que está afectada por la crisis política, es la institucionalidad política la que está afectada. Y repito, esto no es una crisis provocada por la reacción o la resistencia del empresariado, de los militares o de algún poder fáctico, no, es producto de la indignación ciudadana. Y lo que está ocurriendo es que está emergiendo, igual que en una erupción, una enorme cantidad de energía social. Pero esa energía social hay que canalizarla para hacer las reformas que son indispensables para resolver los problemas que se han acumulado y que son los que provocan la indignación ciudadana. Entonces, mal se puede enfrentar una situación así pretendiendo retacarse y no hacer nada. ¿Usted cree que eso puede pasar con esto del realismo sin renuncia? Eso es lo que está pasando. Pero no hacer nada es que alguna reforma no se haga. Pero eso es lo que está pasando. Lo que quiere, digamos, el sector que pretende, digamos, que el gobierno no haga las reformas, pretende desdibujarlas, pretende incluso retrotraer, digamos, algunas que ya están aprobadas y que por muy malas que hayan salido, algo han significado como la tributaria, pero también quieren que no se haga ni siquiera la reforma laboral. Ahora, yo quiero decir una cosa, que si eso es lo que hacen, lo que se están comprando es una reacción de los trabajadores que puede ser muy generalizada, porque aquí se está afectando directamente, digamos, la situación de ellos. Sí, pero
a ver, convengamos una cosa. Antes de que explotaran los casos Penta, Cabal, Soquimich, etcétera, la aprobación de la presidenta y en general de la clase política también, digámoslo, estaba bajando ya hace un buen tiempo. De hecho, la presidenta era la única que se había salvado un poco de este escenario, pero cuando empieza el tema de la reforma tributaria, cómo se maneja, cómo se comunica, y ahí sí los poderes fácticos, como dicen los empresarios, sí hablaron fuerte, empezó a bajar la aprobación. Después entra la reforma educacional y hubo padres que salieron a la calle porque querían seguir pagando el colegio, porque no se querían mezclar, que eran como los grandes eslóganes para impulsar la reforma y los ocuparon para marchar en contra. Y ahí también siguió bajando la... Entonces, no es solamente un tema de que no han sabido salir de esta crisis, sino cómo han hecho las cosas, los están perjudicando. Y eso es lo que está pasando ahora. Entonces, realismo sin renuncia es no hagamos tanta cosa, me imagino yo, para que podamos sacar algo adelante, por lo menos. Bueno, ¿O no? A mi entender, eso es un grave error. Porque la única manera de poder conducir una cantidad de energía como la que está fluyendo es abrirle un cauce claro y empujar por ahí las cosas. Y no poner diques a lo que está pasando. Ahora, pero la gente realmente pensar, quiere estas transformaciones, Manuel. Pero piense usted, se dice que la gente está contra las reformas. ¿Por qué? Porque se suma la gente que está en contra de las reformas porque no quiere reformas, que es una ínfima minoría, a la gente que estima que las reformas que se están haciendo son muy tibias o están mal hechas, que es la abrumadora mayoría. Esto que se diga que la gente está en contra de las reformas es una falacia. La gente que a la misma ciudadanía se le pregunta si quiere que las cosas sigan como están y el 90% dice que no, que quiere cambiar la situación actual. Ahora, específicamente por algunas reformas, por la forma que las han hecho, en fin, genera una reacción de un lado y de otro. Y es por eso que en las encuestas a veces la gente responde de esa manera. Pero aquí nadie puede decir que hay que dejar las cosas como están. Eso es, digamos, no sirve para nada. Ahora, pero ¿cómo se gobierna con el escenario más allá de la crisis? Que es un tema fundamental. Pero y más encima con el escenario económico que tenemos, que claramente se calculó mal. Tengo aquí unos datos. El ex ministro Arenas hablaba en octubre del año pasado, hablando de un Chile de 3.6% de crecimiento en 2015 y finalmente entre el nuevo ministro de Hacienda y el Fondo Monetario Internacional estamos de acuerdo que va a ser un 2,5%. En lo que sí hay quienes no saben explicarlo muy bien, de repente usted sí, el desempleo se ha mantenido en unas cifras bastante razonables, un 6,6% en el último trimestre, y el Gran Santiago, entiendo que a junio del año pasado, comparado con este, incluso está mejor que antes, un 6,5%. ¿Cómo lo ve usted? Mire, nosotros seguimos muy de cerca la actividad económica y la desaceleración de la economía es real, es un hecho, es muy severa. El país estaba creciendo a un 7% anual hace el año 2011. Ahí empezó la desaceleración y hoy día está creciendo más o menos a un 2,5%. Esa es la cifra hasta mayo. Ahora, es muy probable que junio y julio sean mucho peores porque ha habido bastantes despidos en junio y julio. Y esto va a seguir para peor, porque la causa de ¿se viene el desempleo fuerte? Por supuesto va a haber más desempleo, especialmente si es que no se contrarresta esto manteniendo un elevado nivel de gasto público. Pero eso ya está, ¿no? Bueno, pretender, por ejemplo, contraer el gasto público en las circunstancias actuales sería suicida, desde este punto de vista. Pero esto se debe al precio del cobre. El precio del cobre estaba a más de $4, estaba a $4,50 y hoy día está a $2,3. Entonces se ha reducido a la mitad y va a seguir bajando y vamos a tener muchos años de vacas flacas. Esto nosotros lo dijimos en noviembre del año pasado, analizando, digamos, la evidencia que hay de los ciclos anteriores. Bueno, hace pocos días... ¿No sorprende entonces? El banco Goldman Sachs acaba de confirmar esta idea, que el cobre va a seguir bajando. Ahora, como la economía chilena depende del cobre... Es que por eso, si siempre hemos sabido eso, ¿qué nos sorprende? Bueno, lo que quiero decir... ¿O en qué nos equivocamos? Lo que quiero decir es lo siguiente, que el escenario es que la economía, digamos, efectivamente se viene un escenario que no es peor que el que tenemos ahora, no mejor. Pero yo quiero decir lo siguiente, frente a la situación política que hay, ¿cómo enfrentamos eso? Porque una situación económica peor, con más desempleo, es una situación que la indignación ciudadana, que hoy día ya es de nivel explosivo, la va a agravar.
Hay que preguntarle a Pinochet qué es lo que le pasó cuando vino el anterior ciclo de baja del precio del cobre que empezó precisamente en los años 80. ¿Cómo fueron los años 80 desde el punto de vista de la agitación de la población? Fueron bastante complicados para el gobierno de entonces. Bueno, aquí hay que pensar que viene un escenario de esas características. Ahora, y por lo mismo hay quienes dicen, ojo con las reformas. Pero justamente, pues, el problema que hay es que lo que hay que hacer es canalizar esa indignación ciudadana a resolver los problemas que realmente han provocado toda esta situación. Pues. En primer lugar, el problema de por qué dependemos de exportar piedras, pescados y, digamos, bosque, tronco, en lugar de vivir del valor agregado por el trabajo de los chilenos y chilenas. ¿Y por qué? Porque la economía está dominada, ¿no es cierto?, por un puñado de empresas que viven de la renta de los recursos en lugar del trabajo productivo de los chilenos. Ocupan a una fracción ínfima de la población. ¿Quién es el malo de la película ahí? ¿Esos empresarios o el ejecutivo o la clase política que nunca se pudo? No, lo que quiero decir es que en este ciclo de precios bajos vamos a tener que resolver ese problema. Vamos a tener que renacionalizar el cobre, vamos a tener que resolver los problemas que realmente generan toda esta situación de gran fragilidad. Esa es una reforma que es la madre de la reforma. Y vamos a tener que renacionalizarla, el cobre. Renacionalizarlo. ¿Qué es eso? Renacionalizarlo, es decir, que el cobre pase a ser nuevamente controlado por el Estado chileno. Completamente. Completamente, pues. Si lo acaba de hacer Brasil con su petróleo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros con nuestro cobre? Nosotros lo hicimos en 1970, hay que hacerlo de nuevo, pues. ¿Por qué? Porque un país no puede vivir. Pero esa vez está toda la clase política de acuerdo. Ahora, ¿y usted cree que ahora el 90% de la gente, esa misma ciudadanía que dice que no le gusta la reforma, el 90% dice que hay que nacionalizar el cobre, nacionalizarlo? Y el otro 10% dice que las empresas mineras tienen que pagar más. Ahora, ¿qué hay que hacer ahí, por ejemplo, para reactivar la economía? Hay que hacer lo que hizo Indonesia el año pasado. ¿Qué es lo que hizo Indonesia el año pasado? Exigió que no salía de Indonesia ni una sola tonelada de cobre que no estuviera refinada. Si nosotros ponemos la misma exigencia, obligamos a las empresas que quieren seguir aquí, tienen que refinar todo acá. Ya, eso significa generar la oposición empleo. A eso? ¿Perdón? ¿De dónde va a venir la oposición a eso? De las mineras, pues. ¿Solo las mineras? De las mineras y... ¿Y el lobby que haga en el Congreso? Bueno, por supuesto, pero es que esas son las cosas que se pueden resolver cuando hay una situación política como la que se está gestando. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque me acuerdo en la campaña que muchos hablaban, no, la reforma tributaria, sí, va a haber un sector del empresariado que no le va a gustar nunca, que no sé qué, no sé qué. Pero habían otros que decían, ojo, que la laboral es la que realmente les va a doler a los empresarios. Claro, y ahí les va a afectar el bolsillo y ahí se van a poner en contra. Lo que me dice usted, a las familias probablemente más importantes, esa sí que les va a doler. Entonces, si ya si ya la tributaria hay una oposición fuerte, la laboral, ¿para qué estamos con cosas? A esa materia que me dice usted, pero ¿quién la va a hacer? ¿Sabe lo que ocurre? Lo que ocurre es que el país está cambiado. Es decir, esta crisis que hay hoy día es una crisis de indignación ciudadana. No es una crisis de resistencia de los poderes fácticos a determinadas cosas, no. Los poderes fácticos, su expresión política, está mucho más desprestigiada que el gobierno. En este momento, todo el sistema político está muy desprestigiado, el empresariado está muy desprestigiado. Es decir, no es que estén ellos en una posición de fortaleza y que quieran hacer lo que quieren hacer, no, están todos en problemas. Ahora, y lo que hay que hacer frente a una situación así, para que tenga un curso pacífico, para que tenga un curso racional, para que tenga un curso progresista, es darle conducción. Y darle conducción significa ir haciendo las cosas, en primer lugar, las que se prometieron. Hacer una buena reforma educacional. Piense usted que llevamos 2 meses con toda la educación en huelga. Barato. 2 meses. Sí. Es decir, eso es más de lo que estuvieron en huelga en 2011. Y la gente piensa que si esa es la situación real del país, pues un país movilizado. Ahora yo le digo, vamos a seguir reprimiendo y disparándole a la gente en las manifestaciones para que pase de nuevo lo que ocurrió en El Salvador, en que le dispararon más de 30 balazos a trabajadores en huelga. ¿Así vamos a resolver el problema? ¿Piensa alguien que ese es el camino para enfrentar esta situación? No, pues el camino para enfrentar las situaciones es que el gobierno gobierne, que la coalición que promete... ¿No? En este momento se ve que está vacilando. Ahora, yo creo que esa vacilación va a durar muy poco, porque lo que pasa es que
estas, digamos, expresiones del malestar ciudadano son expresiones que son, digamos, van a tumbo, ¿no es cierto? Entonces no siempre se están manifestando directamente. Mucho tiene que ver no solamente con el presente, sino, con, por decirlo así, con el pasado reciente, el cómo lo ha hecho, si ha gobernado bien o no, cómo se le ha visto. Y por ejemplo, frente a esa pregunta,